Hay momentos en la vida en los que todo parece detenerse, no porque algo externo nos obligue a parar, sino porque dentro algo ya no avanza. Una especie de silencio espeso se instala entre los días, entre los gestos, entre los latidos. Tal vez tú también lo has sentido. Esa sensación de estar haciendo todo lo posible, pensando en positivo, repitiendo afirmaciones, intentando confiar, pero sin lograr mover de verdad las piezas del alma, como si algo dentro estuviera apagado, sin saber el porqué. Es un tipo de cansancio que no se alivia durmiendo, una fatiga que no nace del cuerpo, sino del espíritu. Y aunque el mundo te vea sonreír, aunque respondas todo bien cuando te preguntan, sabes que hay un desajuste invisible que no se resuelve con frases hechas ni con promesas motivacionales. Porque lo que realmente duele no es solo lo que falta fuera, es la desconexión con lo que alguna vez vibró vivo dentro de ti. En esos momentos, muchos buscan respuestas. Leen libros, escuchan audios, prueban técnicas. Pero pocos comprenden que el verdadero cambio, ese que transforma de raíz, no comienza en el pensamiento, comienza más profundo. Comienza cuando hay una coherencia vibracional entre lo que sientes, lo que intencionas y lo que emites. Y no se trata de un acto mental, se trata de una reconfiguración energética, una especie de ritual silencioso que no pide esfuerzo, sino honestidad emocional. Bob Proctor hablaba de esto desde un lugar que no era intelectual. Él sabía que cambiar tu vida no es una cuestión de lógica, sino de frecuencia, porque puedes entender 1000 teorías, repetir 1000 frases, visualizar 1000 escenas, pero si tu vibración sigue anclada al miedo, a la urgencia o a la carencia, seguirás creando desde el mismo patrón que deseas dejar atrás, y no porque estés bloqueado, sino porque no has aprendido aún a habitar la energía de lo que anhelas, como si ya fuera real. Este ritual cuántico no es un método más, no es una técnica rápida ni una promesa milagrosa. Es un camino de 7 días. 7 días de reconexión vibracional. 7 días en los que dejas de buscar resultados y empiezas a escuchar lo que tu cuerpo, tu alma y tu campo energético han estado susurrando desde hace tiempo. Porque a veces no necesitas más información, solo necesitas silencio, presencia y una guía amorosa que te recuerde quién eres más allá del ruido. A lo largo de este video, te acompañaré en ese recorrido, no como alguien que sabe más que tú, sino como una voz que camina a tu lado en la misma dirección. Este no es un contenido para entretenerte, es un espacio para regresar a ti, para dejar que tu vibración se alinee poco a poco con la frecuencia de lo que verdaderamente mereces vivir. No porque tengas que luchar por ello, sino porque en lo más profundo ya lo eres. Y si te dieras 7 días para volver a vibrar desde ese lugar, 7 días para emitir en lugar de perseguir, 7 días para recordar que la transformación no es un destino, sino un estado de ser que ya está dentro de ti, esperando ser activado. Y ahora, comenzamos. Hay algo profundamente sutil que impide que muchas personas vivan la transformación que tanto anhelan. No es falta de voluntad, no es ignorancia, es algo más invisible, más íntimo. Es una frecuencia interior que no se ha reconocido aún. Un patrón vibracional que opera desde las sombras, repitiéndose en silencio mientras la mente consciente intenta avanzar. Y por eso, por más que lo intentes, todo parece seguir igual. Quizás te has preguntado por qué, si estás haciendo afirmaciones, leyendo libros, escuchando meditaciones, las cosas no cambian como esperabas. La respuesta no está en lo que haces, sino en lo que vibras mientras lo haces. Porque puedes decir, confío con los labios, pero si tu cuerpo tiembla de miedo, si tu estómago se contrae, si tu pecho se cierra, entonces lo que emites no es confianza, sino duda. Y en el universo cuántico, lo que emites es mucho más poderoso que lo que dices.
Bob Proctor lo explicó durante décadas. Tu subconsciente no responde a tus deseos conscientes, sino a la emoción dominante que llevas dentro. Y si esa emoción está teñida de urgencia, de frustración o de carencia, entonces esa es la señal que estás enviando una y otra vez sin darte cuenta. Y el campo cuántico, ese campo infinito de posibilidades, responde con precisión matemática a esa vibración. Lo más doloroso es que muchas personas se sienten culpables por no lograr manifestar lo que desean. Piensan que hay algo roto en ellas, que no son lo suficientemente espirituales, que no están haciendo las cosas bien. Pero la verdad es mucho más compasiva. No estás fallando, solo estás vibrando desde una herida que aún no ha sido abrazada. Y mientras esa herida siga emitiendo miedo, desconfianza o resignación, tu energía seguirá creando más de lo mismo, no por castigo, sino por coherencia vibracional. Por eso, este ritual comienza no desde la solución, sino desde la observación. Desde la presencia radical con lo que estás sintiendo ahora, sin filtros, sin expectativas, porque antes de reprogramar, hay que reconocer. Antes de atraer lo nuevo, hay que soltar lo que ya no vibra con quien estás dispuesto a ser. No se trata de pensar positivo, se trata de escuchar con honestidad lo que tu cuerpo lleva años intentando decirte. Tal vez has estado repitiendo una emoción que ni siquiera es tuya, una urgencia heredada, un miedo aprendido, un patrón que se instaló en tu infancia, en un duelo, en una pérdida. Y sin darte cuenta, esa frecuencia se convirtió en tu lenguaje vibracional habitual, no por elección, sino por supervivencia emocional. Pero ahora que lo ves, ahora que lo reconoces, algo dentro de ti ya empezó a cambiar. Y ese es el primer paso de la transformación real. Darte cuenta de que no es la mente lógica la que cambia tu vida. Es la vibración profunda, silenciosa, coherente la que abre las puertas del campo cuántico. Y esa vibración comienza cuando decides, con ternura, habitar lo que sientes, sin juicio, sin prisa, sin necesidad de arreglar, solo estar, solo sentir, solo recordar que toda sanación empieza con un reconocimiento honesto. Porque a veces, el verdadero bloqueo no es que no sabes qué hacer, es que no te has permitido sentir desde dónde estás haciendo todo eso. Y al darte ese permiso, algo comienza a abrirse, algo empieza a vibrar diferente, y con eso, el campo responde, siempre responde. Hay una contradicción silenciosa que muchas veces pasa desapercibida en el camino de la manifestación. Una paradoja que habita, justo, en el corazón del deseo. Porque cuanto más fuerte deseas algo, más lejos parece estar. Y no es porque no lo merezcas, ni porque estés haciendo algo mal, es porque en el universo cuántico, el deseo urgente emite la vibración de su ausencia, y el campo escucha eso con una precisión implacable. Cuando vibras desde la necesidad, desde el lo necesito ya, desde el cuándo llegará, estás diciéndole a la vida, sin darte cuenta, que eso aún no existe para ti, que estás incompleto, que te falta algo esencial para estar en paz. Y desde ese lugar, todo se vuelve más pesado, más lejano, más inalcanzable, porque el universo no responde a tus palabras, responde a tu frecuencia. Y si tu frecuencia es de carencia, seguirás manifestando más de eso. Espera, frustración, escasez. Bob Proctor insistía en esto una y otra vez. No se trata de querer algo, se trata de ser eso, encarnar la vibración de lo que deseas como si ya lo estuvieras viviendo. No fingiendo, no repitiendo frases sin alma, sino sintiéndolo como una verdad interna. No por fuera, sino en la intimidad de tu biología, de tu respiración, de tu energía. La paradoja es esta: cuando dejas de perseguir, comienzas a emitir. Cuando dejas de insistir, comienzas a recibir. Y eso no significa conformarse,
significa alinearse. Porque no hay mayor acto de manifestación que habitar la certeza vibracional de que lo que deseas ya es real en otro nivel. Y al vibrarlo sin ansiedad, sin urgencia, sin vacío, el campo empieza a traerlo hacia ti con una naturalidad que parece mágica, pero no lo es. Tu cerebro, tu corazón y tu campo electromagnético están diseñados para crear coherencia. Pero esa coherencia no nace del pensamiento racional. Nace de la emoción sentida, de esa paz profunda que emerge cuando decides confiar más en lo que sientes que en lo que ves. Porque lo visible no es el origen, es el resultado. El origen está en tu vibración, en esa señal sutil que emites cada vez que respiras con gratitud, cada vez que caminas como si ya lo tuvieras, cada vez que agradeces lo invisible como si fuera tangible. Y aquí ocurre el giro más transformador, cuando dejas de esperar desde la ausencia y comienzas a agradecer desde la presencia, tu campo se transforma, tu realidad se ajusta, tu vibración se convierte en una invitación clara y potente para que lo que anhelas te encuentre, no porque lo estés buscando, sino porque tú ya lo estás siendo. Y si ese cambio que tanto deseas no llega cuando lo persigues, sino cuando recuerdas que ya existe dentro de ti, y si el universo no te está negando nada, sino esperando que emitas desde la frecuencia donde todo ya es posible, ahí comienza la verdadera creación cuántica. No en el deseo, sino en la identidad vibracional que eliges encarnar aquí y ahora. Hay una escena que se repite en silencio una y otra vez en la vida de quienes buscan cambiar su realidad desde la mente. Repiten afirmaciones con la esperanza de reescribir sus creencias, pero dentro algo se contrae. Afirman con palabras lo que su cuerpo aún no puede sostener. Dicen, soy abundante, pero siente miedo. Dicen, yo puedo, pero algo en su interior tiembla. Y ese desajuste, esa fractura entre palabra y vibración, crea una disonancia que no transforma, sino que bloquea. Porque no es lo que dices, es desde dónde lo dices. No es lo que afirmas, es lo que tu cuerpo siente mientras lo afirmas. Y si lo que siente es duda, urgencia, inseguridad, entonces eso es lo que se activa. El subconsciente no escucha frases, escucha frecuencias, escucha emociones. Y si la emoción que vibra detrás de tus palabras es miedo, entonces esa es la señal que estás reforzando sin darte cuenta. Bob Proctor lo decía con claridad. No se trata solo de repetir una idea, se trata de integrarla, de sentirla como cierta más allá del pensamiento. Y para eso no basta con palabras, hace falta seguridad emocional. Hace falta que tu cuerpo confíe en que es seguro vibrar en una nueva frecuencia, que es seguro expandirse, que no va a ser rechazado, abandonado o herido por cambiar. Por eso este ritual cuántico no se apoya en afirmaciones vacías, se apoya en una reeducación vibracional profunda, en acciones pequeñas que enseñan al cuerpo a sentirse seguro en un estado nuevo, en gestos cotidianos que anclan emociones de paz, gratitud, apertura, porque es en esos detalles, en cómo respiras al despertar, en cómo te hablas en silencio, en cómo caminas por la calle, donde se reescribe el mapa interior. Y es ahí donde entra la neuroplasticidad emocional, no como un concepto técnico, sino como una realidad vivencial. Tu cerebro cambia cuando cambian tus emociones dominantes, cuando el cuerpo deja de asociar lo nuevo con peligro y empieza a vincularlo con expansión. Y eso no ocurre con esfuerzo, ocurre con repetición suave, con coherencia, con paciencia amorosa. No es necesario forzarte a creer algo que aún no sientes. Lo que sí puedas hacer es crear un entorno vibracional donde tu cuerpo se sienta libre de explorar una nueva identidad. Y entonces las afirmaciones dejan de ser frases para convertirse en realidades vividas, en verdades sentidas, en semillas que empiezan a germinar desde dentro, porque ahora sí, hay tierra fértil. Y es desde ahí, desde esa base emocional segura, que la transformación se vuelve inevitable, no porque la repites,
sino porque la encarnas, porque tu cuerpo deja de resistir y empieza a permitir, porque la afirmación deja de ser una aspiración y se convierte en una expresión natural de tu nueva frecuencia. Hay algo profundamente reparador en lo simple, en esos instantes breves en los que decides pausar el ruido del mundo y recordar quién eres más allá de todo. No necesitas horas de meditación ni rituales complicados, solo unos minutos cada día, bien vividos, bien sentidos, pueden cambiar la arquitectura energética de tu realidad. No porque sean mágicos, sino porque crean coherencia. La coherencia no es una idea, es un estado vibracional donde lo que piensas, lo que sientes y lo que haces comienzan a alinearse en la misma dirección. Y cuando eso ocurre, todo tu campo electromagnético, ese campo que emite señales al universo en cada instante, empieza a vibrar con una fuerza silenciosa pero poderosa, una fuerza que no grita, pero transforma. Durante los 7 días de este ritual, cada jornada propone una estructura sencilla, casi poética, que permite que tu vibración se recalibre sin esfuerzo. Una intención emocional que abre el día desde el corazón. Una visualización corta que despierta el poder creador de tu imaginación. Una frase simbólica que actúa como ancla vibracional y una respiración consciente que conecta el cuerpo con el alma. Nada más y nada menos. La clave está en la repetición, pero no una repetición vacía, una repetición sagrada, que honra el momento presente como una puerta al cambio. Porque cuando repites desde la presencia, cada gesto se vuelve ritual, cada palabra se convierte en vibración, y cada respiración en una declaración silenciosa al universo de que estás listo para recibir desde quien ya eres. Bob Proctor hablaba a menudo de la importancia de crear un nuevo patrón, no con esfuerzo, sino con persistencia consciente. Un patrón que le enseña al cuerpo una nueva forma de estar en el mundo. Porque no manifestamos lo que queremos, manifestamos lo que somos en estado puro. Y si cada día plantas una semilla emocional coherente, pronto esa semilla empieza a florecer en tu vida externa como una sincronicidad, una oportunidad, una apertura. No subestimes el poder de esos 10 minutos. Porque no son 10 minutos más, son 10 minutos diferentes, 10 minutos donde no estás reaccionando, sino eligiendo, donde no estás repitiendo el ayer, sino sembrando un nuevo mañana desde el presente. Y ese pequeño acto diario, cuando se hace con alma, tiene la capacidad de reescribir lo que parecía imposible de cambiar. Al final, lo que transforma tu vida no son los grandes giros, sino las pequeñas coherencias que sostienes a diario. Y cuando tu vibración empieza a hablarle al universo con claridad, el universo responde. Siempre responde, porque lo que emites con intención y emoción auténtica se convierte en una nueva línea de realidad. Una línea que te pertenece, una línea donde por fin todo empieza a fluir. Hay una forma distinta de mirar la vida. Una forma que no nace del esfuerzo por alcanzar, sino de la certeza silenciosa de que ya has llegado. Bob Proctor lo sabía. Y por eso enseñaba algo que, aunque simple en palabras, es profundamente transformador en esencia. Vivir desde el final, no desde el anhelo, no desde la meta, sino desde la identidad vibracional de quien ya es, ya tiene, ya encarna aquello que antes parecía un sueño lejano. Vivir desde el final no significa actuar como si todo estuviera resuelto, fingiendo seguridad. No es teatro, es presencia. Es una forma de caminar por el mundo con una vibración tan coherente, tan integrada, que lo que deseas se vuelve una extensión natural de tu ser, no un objetivo que necesitas alcanzar con lucha. Porque cuando vibras como si ya fuera real, el universo ya no tiene que darte nada, solo tiene que alinearse contigo. Esta enseñanza
tan sencilla en apariencia, cambia la forma en que te relacionas con tus deseos. Dejas de pedir, dejas de rogar, dejas de esperar con ansiedad y empiezas a expresar, a sostener, a agradecer como si ya estuvieras ahí. Porque en realidad ya estás. En el nivel cuántico, toda posibilidad existe ahora, y lo único que te separa de ella es la frecuencia que eliges sostener. Y aquí está la clave. No es suficiente con imaginar el final, hay que habitarlo, no con la mente, sino con el cuerpo, con tus palabras, con tu respiración, con la forma en que te levantas por la mañana, en que hablas contigo mismo, en que tratas a los demás. Cada gesto cotidiano se convierte en un acto vibracional, en una afirmación silenciosa de tu nueva identidad. Cuando Bob hablaba de esta ley, no lo hacía desde la teoría, lo hacía desde la convicción de quien ha comprobado que el universo no responde a tus planes, sino a tu frecuencia predominante. Y esa frecuencia se construye no solo pensando diferente, sino sintiendo diferente. Sintiéndote ya en el lugar donde quieres estar, incluso si nada ha cambiado aún por fuera. Y sí, al principio puede parecer un juego de fe, un salto al vacío, porque tu mente racional te dirá que estás engañándote, que nada ha cambiado, que sigues siendo el mismo. Pero tu alma sabrá que algo ya se movió, que esa nueva forma de mirar, de moverse, de agradecer, no es ilusión, es creación. Y cuanto más la sostienes, más real se vuelve. Entonces la transformación deja de ser una meta y se convierte en una forma de vivir. No es un destino que llegarás algún día, es un estado interno que eliges ahora, una frecuencia que te habita. Y desde ahí, todo lo que parecía lejano comienza a acercarse. No porque lo empujes, sino porque por fin vibras como quien ya lo ha permitido, como quien ya lo es, como quien, sin saber cómo, empieza a ver que el final estaba dentro desde el principio. A lo largo de estos 7 días, empezarás a notar algo que quizás antes pasaba desapercibido. Señales sutiles que el universo te envía como reflejos de tu vibración interna. No son casualidades ni simples coincidencias. Son espejos cuánticos que revelan aquello que aún no has integrado en tu frecuencia, aquello que tu alma está invitada a reconocer. Puede ser una conversación que te toca profundamente, una emoción inesperada que surge sin explicación, una sincronía que te hace detener el tiempo. Son pequeños ecos que la vida pone en tu camino para mostrarte donde aún hay resistencia, donde hay heridas sin sanar, o donde habita una verdad que estás a punto de despertar, porque la realidad es un espejo que no miente, refleja con precisión lo que vibras, lo que emites, lo que aceptas o rechazas en ti mismo. Este ritual no solo invita a que observes esos reflejos, sino que los recibas con apertura y sin juicio, no para castigarte ni para señalar errores, sino para que puedas ajustar tu frecuencia con conciencia, para que puedas entender que cada emoción que emerge, cada señal que te llega, es una invitación a alinear tu interior con la vida que deseas crear. Y esa alineación ocurre cuando reconoces, aceptas y transformas lo que ves en el espejo. Bob Proctor enseñaba que el campo cuántico responde a la coherencia de tu ser, pero esa coherencia no se construye ignorando lo que duele, se construye abrazando tus sombras, tus miedos, tus dudas, porque solo al integrar todo lo que eres, la vibración se vuelve auténtica. Y cuando la vibración es auténtica, el campo se abre y la realidad cambia. En esos momentos de reflexión profunda, cuando te permites sentir sin filtros, puedes empezar a descifrar el lenguaje del universo. Puedes entender qué partes de ti están listas para soltar, cuáles necesitan más amor y cuáles están emergiendo para ser abrazadas. Y ese proceso es silencioso, íntimo pero potente. Es la alquimia interior que transforma el plomo del viejo yo en el oro de una nueva existencia. Así, este espejo cuántico se convierte en un aliado, en un maestro callado que te guía con señales delicadas pero claras.
No es un espejo que busca mostrar defectos, sino un espejo que invita a la sanación, a la expansión, a la verdad profunda de que la realidad externa solo puede cambiar cuando tu vibración interna lo permite, porque el universo no cambia sin ti, ni tú sin el universo. Y cuando finalmente miras ese reflejo con amor y presencia, te das cuenta de que la transformación no es algo lejano o inalcanzable, es un camino de regreso a ti, a tu frecuencia original, a la conexión profunda con el misterio de la vida que siempre ha estado ahí, esperándote para que vuelvas a vibrar en sintonía con ella. Hay una energía que nace del agotamiento. Esa energía que surge cuando te das cuenta de que has estado persiguiendo un cambio que nunca llega. La sensación de que, por más que corras, algo se escapa, algo falta, algo no se alinea. Y esa fatiga puede ser profunda, porque detrás de ella hay un reconocimiento doloroso. No puedes transformar tu vida persiguiendo afuera lo que solo puede cambiar desde dentro. El verdadero cambio no es una conquista, no es un objetivo a alcanzar, es un estado a habitar. Es cuando decides dejar de ir tras las circunstancias, las oportunidades, los resultados, y comienzas a ser la frecuencia que esos mismos resultados esperan para manifestarse. Es cuando, en lugar de correr tras la vida, empiezas a emitir la energía que hace que la vida venga hacia ti. Bob Proctor enseñaba que no se trata de querer más, sino de ser más, que no se trata de alcanzar algo que está afuera, sino de alinearte con lo que ya eres en esencia. Y esa alineación no ocurre con fuerza ni presión, sino con calma, presencia y una vibración clara, porque el universo responde a la calidad de la energía que emites, no a la cantidad de esfuerzo que haces. Cuando comienzas a emitir desde un lugar de autenticidad, sin máscaras, sin urgencias, sin necesidades disfrazadas, algo dentro de ti cambia. Tu cuerpo, tu mente y tu alma se sincronizan con una frecuencia que abre puertas, que crea caminos invisibles, que activa sincronicidades y que atrae lo que antes parecía imposible, no porque lo busques más intensamente, sino porque vibras como quien ya lo tiene. Este cambio es sutil y profundo a la vez. No se trata de una transformación explosiva, sino de un movimiento silencioso que comienza en el centro de tu ser. Un despertar a la verdad de que ya estás creando en cada instante, aunque no siempre seas consciente de ello. Y cuando esa conciencia llega, el juego cambia. La vida ya no es una carrera, es un baile armonioso entre tú y el universo. Y aquí está la invitación más profunda de este ritual. Dejar de perseguir el cambio para empezar a ser el cambio. Dejar de buscar afuera para comenzar a irradiar desde adentro. Dejar de esperar que la vida te dé permiso para recordar que tú eres el creador. Porque en ese espacio, sin prisas ni exigencias, nace la verdadera transformación. Esa que no depende de condiciones externas, sino de la calidad vibracional con la que eliges habitar cada momento. Y si ese cambio que anhelas ya está ocurriendo ahora mismo en la vibración que decides sostener, y si solo falta que confíes y te entregues a esa frecuencia, para que la vida se abra y te muestre todo lo que siempre ha estado esperando para ti. Cuando dejas de perseguir y comienzas a emitir, la magia de la transformación se despliega sin esfuerzo. Solo tienes que estar dispuesto a hacer esa señal clara y amorosa que el universo escucha y responde. Y así, poco a poco, tu vida se convierte en el reflejo vibracional de tu esencia más profunda y verdadera. Al llegar al final de este ritual de 7 días, quizás sientas una quietud nueva dentro de ti. Un silencio que no es vacío, sino lleno de posibilidad. Un espacio donde la urgencia se disuelve y solo queda la presencia serena de quien ha decidido escuchar y vibrar desde el alma. No se trata de haber cambiado toda tu vida en 7 días. Se trata de haber abierto una puerta que antes parecía cerrada. De haber dado un paso hacia esa coherencia profunda entre emoción, intención y frecuencia vibracional. La transformación cuántica no es una meta lejana, ni un milagro repentino. Es una recalibración. Un reencontrarte contigo mismo, con esa versión de ti que siempre ha estado esperando ser reconocida y expresada. Porque la vida no te está esperando afuera, te está esperando adentro, en ese espacio sutil donde el tiempo se pliega y la realidad comienza a reescribirse.
Bob Proctor nos recordó que el cambio verdadero no ocurre cuando buscas fuera lo que ya eres dentro. Ocurre cuando tu energía se alinea con la verdad de tu ser, cuando decides dejar de perseguir y empiezas a emitir, cuando reconoces que no tienes que forzar nada, sino que simplemente tienes que recordar quién eres. Y esa memoria vibracional es tan poderosa que el universo la responde con exactitud y generosidad. Este ritual de 7 días es una invitación a ese reencuentro, a la confianza profunda en que ya estás creando, aunque no siempre lo notes, a la presencia amorosa con tus emociones y con el espejo que la realidad te ofrece, a la decisión firme y compasiva de habitar el final antes que el comienzo, a la comprensión de que no estás solo en este proceso y que el universo siempre escucha la señal clara y coherente de un corazón dispuesto. Y si ese reencuentro que hoy te propones fuera el primer paso hacia una vida que nunca imaginaste posible, y si la vibración que decides sostener en estos 7 días se convirtiera en la melodía que guía todo tu camino, te invito a que observes, sin prisa, sin exigencia, qué nace de esta experiencia. Porque el verdadero cambio no es una carrera, sino un acto de amor constante a ti mismo. Y en ese acto, la vida se vuelve un reflejo luminoso de tu verdad más profunda. Gracias por abrir este espacio contigo. Gracias por permitirte recordar que, más allá del ruido y la duda, ya estás vibrando en la frecuencia del cambio. Ya estás creando, ya estás siendo.